Hola, queridos alumnos sanvicentinos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Hoy veremos la continuación de biomoléculas inorgánicas. En la clase pasada vimos una parte introductoria y nos dedicamos al agua. El tema de hoy veremos sales minerales y gases. Empecemos. Arranquemos con las sales. Una sal es un compuesto químico formado por cationes. Estos cationes son siempre un metal. Estos también son iones con carga positiva. Están enlazados a los aniones, los cuales tienen carga negativa. Los aniones son iones con carga negativa. Estos aniones son siempre un no metal. Las sales se obtienen cuando se hace reaccionar una base y un ácido, donde la base va a proporcionar el catión, que es el positivo, y el ácido proporcionará el anión, que es el negativo. Esto se puede hacer tanto en laboratorios como de forma natural. La clasificación inorgánica de las sales en la química son de dos tipos. Tenemos las sales aloideas y las sales oxisales. Este tema lo verán con mayor profundidad cuando toque nomenclatura de las sales en química. Para el campo de la biología las llamaremos sales minerales. Las encontramos de tres formas: disueltas, precipitadas y combinadas. Las disueltas siempre las vamos a encontrar en un medio acuoso y cumplen diferentes funciones metabólicas en el cuerpo. Pasamos a las precipitadas. Las precipitadas forman estructuras sólidas y rígidas, por ejemplo, en los huesos, dentina, caparazón de algunos crustáceos, exoesqueletos de esponjas, el mismo esqueleto humano, etc. Pasamos a las sales combinadas. Las combinadas siempre se encuentran unidas a una molécula orgánica más compleja, cumpliendo una función específica. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la hemoglobina, y también lo podemos encontrar en el pigmento clorofila. Ahora lo veremos de manera más detallada. Empecemos con sales minerales precipitadas. Como ya se mencionó anteriormente, las sales precipitadas son estructuras rígidas, por lo tanto se encargan de la protección y sostén. Veamos acá tres tipos de sales. Empecemos con el carbonato cálcico. Está presente en los caparazones de protozoarios marinos, también en exoesqueletos externos y las conchas de los moluscos. Cuando hablo de exoesqueletos externos me refiero, por ejemplo, a los corales. También lo vemos en algunas espinas. Por ejemplo, acá vemos el erizo de mar. Estas espinitas están formadas por carbonato cálcico. Los silicatos son los minerales de mayor abundancia en la Tierra. Se encuentran formando las rocas. Los podemos encontrar también en las algas diatomeas, formando sus caparazones, sus estructuras externas. Ahora pasamos al fosfato cálcico. Este está presente en la matriz mineral de los tejidos óseos. Todo este tiempo que llevo enseñando biología, siempre veo esa confusión entre muchos alumnos que creen que el hueso tiene carbonato cálcico, cuando el hueso está formado por fosfato cálcico. Pasamos a ver la siguiente imagen. Los huesos están formados por compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos están formados por sus células y los inorgánicos por los minerales. El mineral que más destaca es el fosfato de calcio, que se encuentra en forma de hidroxiapatita. La hidroxiapatita es el fosfato de calcio cristalino y representa un 70% de todo el tejido óseo que tenemos. La hidroxiapatita es el mineral más duro del cuerpo humano. Podemos ver acá su fórmula: calcio 10, fosfato 6, hidróxido 2. Esto lo simplificamos y quedaría como acá se ve: calcio 5, hidróxido 1 y fosfato 3. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen se puede apreciar que este hueso lo vamos a ver microscópicamente. Acá tenemos dos partes: el hueso esponjoso y el hueso compacto. Vamos a ver más detalle de esto cuando lleven anatomía. Ahora, en este hueso vemos estos pequeños círculos. Estos círculos son el famoso sistema de Havers, o también llamado ostiona, que lo vemos con más detalle acá. Ahí está el circulito. Acá en el sistema de Havers podemos ver estas manchas negras. Estas manchas negras son la célula osteocito, las cuales están comunicadas por estas líneas amarillas. Estas líneas amarillas son las laminillas óseas. Las laminillas óseas están formadas por colágeno y también a su vez formadas
por la hidroxiapatita, como vemos acá. Algo que también debe indicar es que el esmalte de los dientes está formado de hidroxiapatita, pero sin embargo la pasta dental se hace a través de carbonato de calcio. Como ya se mencionó anteriormente, las sales disueltas están formadas por aniones y cationes. Acá tengo una tabla con los principales. En cationes tengo al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio. Y en aniones tengo al cloro, sulfato, fosfato, carbonato, bicarbonato y nitrato. Estas sales son llamadas comúnmente electrolitos. Algunas son bioelementos secundarios y otros son oligoelementos. Si desean ver con más detalle la función de estos, he hecho un video de macro y microconstituyentes, el cual pueden verlo en los videos de mi canal. Pasemos a ver a las sales asociadas a moléculas orgánicas. Como ya se mencionó, estas cumplen una función específica dentro de esta molécula. Tenemos ejemplos como fosfoproteínas, fosfolípidos, que están presentes en las membranas celulares. Otro ejemplo son las moléculas energéticas, el ATP, el famoso adenosín trifosfato. También lo encontramos en la hemoglobina y en la clorofila, como ya lo mencioné antes. Sobre el ATP lo veremos con mayor detalle cuando hagamos ciclo de Krebs. En la siguiente imagen se aprecia algunas funciones de las sales disueltas. Por ejemplo, en la contracción muscular tenemos al calcio. En los impulsos nerviosos tenemos a la famosa bomba de sodio y potasio. Como función catalítica actúan como coenzimas. Vemos acá que tenemos coenzimas de cobalto, de zinc, de manganeso. En este ejemplo, vemos acá la coenzima cobalto que se une a esta apoenzima. Al unirse, van a formar una holoenzima, que es la enzima activada. Alumno, toda palabra que no hayas escuchado antes, apúntala en tu cuaderno y busca su significado. O también consúltame por la CIA web. No te preocupes, yo no dudaré en contestarte. En esta otra imagen podemos apreciar qué funciones cumplen las sales asociadas. Los podemos encontrar en la membrana asociada a los fosfolípidos y a las fosfoproteínas. Lo podemos encontrar en la sangre, exactamente la hemoglobina. Lo podemos encontrar en las plantas, exactamente asociada al pigmento clorofila. Otra clasificación que podemos hacerle a las sales es según su solubilidad en el agua. Encontramos que hay sales insolubles, que vienen a ser las precipitadas, y las solubles, que vienen a ser las disueltas y las asociadas. Ambas se encargan del mantenimiento de la concentración de la homeostasis. Para los alumnos de cuarto y quinto secundaria ya sabemos bien claro que la homeostasis. También con tercero secundario lo vimos en función de los seres vivos. En este cuadro podemos apreciar bien claro cuál es la diferencia entre las funciones de las insolubles y las solubles. Las insolubles, como son las sales precipitadas, tienen función de sostén y protección. Podemos encontrarlo en el esqueleto interno de vertebrados, lo encontramos en forma de fosfatos, cloruros y carbonatos. Lo encontramos en los caparazones de crustáceos y moluscos. También son responsables del endurecimiento de células vegetales, tales como en las gramíneas, o también como lo vimos en las diatomeas. También lo podemos encontrar en el oído, formando el otolito. El otolito es una estructura propia de los vertebrados. Por otra parte, las sales solubles se encuentran en forma disociada de forma libre o asociadas a una molécula. Cumplen las siguientes funciones. Mantienen el grado de salinidad en los coorganismos. Regulan la actividad enzimática. Regulan la presión osmótica y el volumen celular. Estabilizan la dispersión coloidal. Generan potenciales eléctricos y regulan el pH. Ahora sí, pasamos a los gases. Los gases son moléculas inorgánicas indispensables para la existencia de los seres vivos. Por ejemplo, tenemos al oxígeno, al nitrógeno, al ozono, también al dióxido de carbono. Para los alumnos de tercero de secundaria, hasta aquí habremos culminado con ustedes. Si desean pueden seguir viendo el video, pero las preguntas que haré solo vienen hasta esta parte. Para cuarto y quinto de secundaria, tenemos que seguir viendo el video. El aire que nos rodea está formado por diferentes gases. Acá podemos apreciar un cuadro donde se nos ve el porcentaje del aire no contaminado, de los cuales el oxígeno ocupa el 21%, el nitrógeno el 78%, el vapor de agua ocupa un 0,97%, el dióxido de carbono ocupa un 0,03%. Ojo, este es el aire no contaminado, pues ya que el ozono es un contaminante del aire. Empecemos con el oxígeno. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido.
Se condensa en un líquido de azul claro. El oxígeno es un gas paramagnético. El término paramagnético tiene que ver con la tendencia a dirigirse hacia los campos magnéticos. Esto lo verán con más detalle seguro cuando hagan distribución electrónica en química. Fue el francés Antonio Lavoisier quien dio el nombre de oxígeno a este gas, ya que él y su esposa trabajaban en la oxidación de los cuerpos. Como dato curioso diré que Antonio Lavoisier es el padre de la química moderna y que murió en la guillotina durante la Revolución Francesa. El oxígeno en altas concentraciones favorece muy rápido la combustión. Esto explicaría por qué cuando se incendian los bosques o selvas, es bien difícil apagar el fuego y demora varios días. Es lo mismo que cuando tú prendes una vela. Lo que mantiene a ese fuego vivo es el oxígeno del ambiente. El gas oxígeno es bastante soluble en agua, lo que hace posible la vida aeróbica en ríos, lagos y océanos. Como dato curioso, diré que el oxígeno que proviene de los océanos, ríos, lagos, a través de las plantas acuáticas y algas, da el 90% del oxígeno que hay en la Tierra, mientras que el otro 10% lo dan las plantas terrestres. En la CIA web les dejaré un enlace de un video que explica bien claro las propiedades del oxígeno. Pasemos al gas nitrógeno. El gas nitrógeno es un gas inerte que apenas se disuelve en el agua. No es combustible. Por ello es un gas ideal para la inertización de algunas sustancias. Su bajo punto de ebullición lo convierte en un agente frigorífico, idóneo para procesos de congelación y refrigeración. El ser humano utiliza el nitrógeno para varias aplicaciones industriales. Veamos algunos usos. Reciclaje de plástico y neumáticos mediante el proceso de molienda criogénica. Molienda criogénica simplemente es disminuir el tamaño, ¿no? Moliéndolo. Inertización para sustancias químicas inflamables. Podemos ver esta imagen. Acá está el nitrógeno y acá hay un líquido inflamable. Si este líquido inflamable empieza a reaccionar, se suelta el nitrógeno interactúa y disminuye la reacción, lo mantiene inerte. De ahí viene la palabra inertización. Esto se utiliza para mantener estables los tanques y reactores nucleares. Veamos otras propiedades. Congelación de tuberías para trabajos, ¿sí? Control de temperatura en tanques y reactores, ya lo explicamos. Conservación criogénica de muestras biológicas, claro, conservan los tejidos. Cuando queremos estudiar un tejido, lo conservamos en nitrógeno, ¿no? Congelación y refrigeración de los alimentos, también la industria alimentaria también utiliza el nitrógeno. Y un gas propulsor de dispositivos médicos. También se utiliza como propulsor en maquinarias pesadas. Por ejemplo, los martillos de los minicargadores, de excavadoras, tienen un espacio donde va el gas nitrógeno. También podemos verlos en los extintores, como uno de los gases que lo componen. Les dejaré un video donde indica todo lo que les acabo de explicar, pero lo dice en inglés. De paso, refuerzan su inglés. Question: what is nitrogen? We can't see nitrogen or smell it, but it's all around us and makes up 78% of the air we breathe. Nitrogen is an inert gas. This means it can be used to prevent undesirable reactions such as oxidation. That makes nitrogen highly valuable for many applications. To name just a few, it is used for food preservation, to prevent corrosion in electronics, and as a fire retardant. You can even make your own. All you need is a compressor and a nitrogen generator to get an infinite, reliable, and cost-effective supply. El dióxido de carbono, más conocido como CO2. También es llamado anhídrido carbónico. Es un gas incoloro e inodoro. Está presente en la atmósfera en una proporción de 380 partes por millón. Este es un término químico. Las principales fuentes de dióxido de carbono son la combustión de material fósil, carbón, derivados del petróleo, la biomasa, etc. Y la respiración aeróbica de los animales. Y en mucha menor cantidad por algunos fenómenos naturales como la explosión de volcanes. Cabe recalcar que el CO2 se está incrementando debido a la gran contaminación ambiental. Se llama hielo seco o nieve carbónica al dióxido de carbono en estado sólido. Recibe este nombre porque pese a parecerse a un hielo normal o a la nieve por su aspecto y temperatura, cuando se sublima no deja residuo de humedad, porque no está hecho de agua. Veamos algunos usos del dióxido de carbono. Alimentación, las bebidas carbonatadas, me refiero a las gaseosas. Extinción de incendios. El CO2 se utiliza en los extintores. Se utiliza para sintetizar aspirina. Es utilizado por las plantas en el proceso de la fotosíntesis. El CO2 es uno de los gases del efecto invernadero.
y también es uno de los grandes culpables del calentamiento global. Les voy a dejar un video para que diferencien entre efecto invernadero y calentamiento global. Tal vez piensas que el calentamiento global, el cambio climático, los gases de efecto invernadero no tienen nada que ver contigo. Tal vez cuando se habla de este tema piensas en ciencia ficción, en que falta mucho y que alarmarse solo le corresponde a los ambientalistas radicales. Pues tal vez estás en un error. Este es nuestro planeta y esta es la atmósfera. Esta capa sirve para atrapar algunos de los rayos del sol y mantener regulada la temperatura del planeta a 15 grados centígrados. A esto se le conoce como efecto invernadero. Si los gases que generan este efecto no existieran, la temperatura del planeta bajaría a menos 18 grados centígrados y la vida en el planeta no sería posible. Si los gases aumentan, la atmósfera se hace más gruesa y la temperatura del planeta se eleva con posibles repercusiones desastrosas. A esto le llamamos calentamiento global, que a su vez genera un cambio climático que se traduce en sequías, desastres naturales, lluvias e inundaciones severas como las que hemos visto últimamente en todo el planeta. No existe una sola solución, pero cada acción que hagamos para evitar generar gases de efecto invernadero contribuye. Por ejemplo, disminuir la quema de gasolina en tu coche o cambiarlo por uno eléctrico. Reducir el uso de electricidad que la CFE produce quemando combustibles y produciendo electricidad limpia con paneles solares en tu propia casa. No podemos esperar a que los gobiernos actúen para que resuelvan el cambio climático. Somos cada uno de nosotros parte de la solución con nuestras acciones individuales. Y por último, hablaremos de la molécula del ozono. El ozono está formado por 3 átomos de oxígeno. El ozono también se puede producir artificialmente mediante un generador de ozono llamado ozonizador. Estos se utilizan para las terapias de ozono, ¿no? La famosa ozonoterapia. El ozono, gracias a sus propiedades oxidantes, es uno de los agentes microbicidas más rápido y eficaz que se conoce. Puede matar a varios microorganismos, destruyendo bacterias, virus, hongos y esporas. El ozono también se forma durante las tormentas eléctricas. Esto produce el olor característico que aparece después de las tormentas. Como pueden apreciar acá en la imagen, al costado del ozono aparece un diablito con malo y un angelito con bueno. Hay ozono bueno y ozono malo. Veamos cuáles son. El ozono bueno es el que se encuentra en la estratosfera, ya que nos protege de los rayos ultravioletas. Mientras que el ozono malo es el que se encuentra en la troposfera, cerca de la Tierra, ya que sus altas concentraciones pueden ocasionar daños a la salud de la población. El ozono es uno de los componentes principales del smog. El ozono también se utiliza para purificar el agua. Les dejaré un video sobre el ozono y con eso terminaríamos. El ozono es una molécula gaseosa compuesta por 3 átomos de oxígeno que se concentra en la estratosfera formando la capa de ozono. Cuando las radiaciones ultravioletas llegan a la atmósfera, provocan la disociación molecular del oxígeno, originando el ozono, que absorbe los rayos ultravioletas de mayor frecuencia y se transforma de nuevo en oxígeno. Este proceso impide que los rayos ultravioletas de elevada frecuencia alcancen la superficie terrestre. Sin esta capa protectora, las radiaciones ultravioletas podrían producir quemaduras en la piel y dañar gravemente las cosechas terrestres y el plancton marino, así como disminuir la acción fotosintética de las plantas. El equilibrio del ozono es muy frágil y puede alterarse por la presencia de contaminantes atmosféricos como los aerosoles o CFCs, óxidos de nitrógeno y los gases orgánicos emitidos por las industrias y los automóviles. De hecho, la capa de ozono situada sobre la Antártida experimenta un adelgazamiento periódico conocido como el agujero de la capa de ozono. Bueno, alumno, muchas gracias por su atención. No se olviden desarrollar su boletín que les voy a dejar. Y por favor, en el boletín colocar su nombre y apellido. Eso me facilita a mí corregirlo. Muchas gracias.